el diablo, Satanás, Lucifer, el maligno, la serpiente, el adversario. Estos y muchos otros nombres son los que actualmente se utilizan para referirse al gobernador del infierno. Pero, ¿quién es él realmente? Responder esta pregunta puede ser bastante complicado. Algunas personas piensan que Lucifer no es Satanás. Otros, incluso, afirman que Lucifer en la Biblia se refiere a Jesús. En la Biblia nunca se dice que Satanás sea de color rojo, que tenga cuernos en la cabeza o que aparezca de noche en medio de un baile para llevarse a la chica más hermosa de la fiesta. Lo que pasa es que nuestra visión actual de Lucifer, como Satanás, carece de un origen bíblico. Entonces, si Lucifer no es Satanás, ¿cuáles son los verdaderos orígenes de Lucifer? ¿Lucifer es un arcángel o es un ángel de la muerte? ¿Por qué millones de personas creen que Lucifer es el diablo? Si quieres saberlo, asegúrate de estar suscrito al canal, activar la campanita y estar en un sitio cómodo, porque el día de hoy responderemos a estas preguntas y estudiaremos la Biblia y las Escrituras para separar al diablo del Lucifer. Yo soy el documentalista y esto es Jesús es Lucifer y Lucifer no es Satanás. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Según siglos de escritura cristiana, Lucifer es Satanás. Por ejemplo, cuando Dante llega a las fosas más bajas del infierno, se encuentra con el diablo. En sus escritos, Dante utiliza 4 nombres para la enorme criatura alada que gobierna ahí: el diablo, Satanás, Belcebú y Lucifer. A principios del siglo XIV, cuando Dante escribió el infierno, Lucifer significaba claramente Satanás. Muchos cristianos señalan el libro de Isaías como una explicación de la historia del diablo. Originalmente era un ángel llamado Lucifer. Sin embargo, Lucifer rompió con la autoridad de Dios y fue desterrado del cielo y expulsado. Isaías 14:12 describe la caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Después de perder su posición en el cielo, Lucifer cambió su nombre por el de Satanás. Durante siglos, los cristianos han sostenido que Lucifer se disfrazó de serpiente para tentar a Eva en el jardín del Edén. El libro del Apocalipsis predice que Lucifer será atormentado durante 1000 años después del regreso de Cristo. Desde la creación del hombre hasta el Apocalipsis, Lucifer atormentará a la humanidad como enemigo de Dios. Solo hay un problema. Muchos eruditos bíblicos sostienen que Lucifer no es Satanás en absoluto y aportan pruebas convincentes para demostrar que los creyentes han confundido a ambos durante casi 2000 años.
las pruebas. En latín, Lucifer significa portador de luz. Es una elección extraña para el nombre de Satanás, quien también es llamado el príncipe de las tinieblas. Es más, los romanos no usaban Lucifer como palabra para Satanás. En cambio, Lucifer significaba Venus, el planeta. Como una de las estrellas más brillantes del cielo, Venus era llamada la estrella de la mañana o portadora de luz. ¿Cómo llegó la palabra romana para Venus a la Púlgata, la traducción latina de la Biblia? El Antiguo Testamento, donde aparece por primera vez Lucifer, fue escrito originalmente en hebreo. El texto original de Isaías utilizaba la palabra Helel para significar brillante. Pero los traductores latinos leyeron la palabra como estrella de la mañana, utilizando la palabra latina Lucifer para el hebreo Helel. La elección debió confundir a algunos lectores romanos, ya que Lucifer era un dios romano. En la mitología romana, Lucifer era llamado el portador de la luz, el equivalente al dios griego Fósforo o Eósforo. Los romanos veían a Lucifer como un dios masculino que portaba una antorcha, que simbolizaba el brillo de Venus al amanecer. Los poetas romanos describían a Lucifer como un heraldo del amanecer, y a menudo se le representaba como una estrella brillante. La palabra Lucifer solo aparece una vez en el Antiguo Testamento, en el versículo de Isaías. En cambio, Satanás aparece varias veces, a menudo descrito como el adversario o el oponente, en el Nuevo Testamento. El diablo se convierte en una figura aún más común, ya que Jesús advirtió a sus seguidores que tuvieran cuidado con los intentos del diablo de apartarlos del camino elegido. Sorprendentemente, Lucifer sí aparece en el Nuevo Testamento, pero haciendo referencia a Jesús, siendo llamado Lucifer o estrella de la mañana, porque representa un nuevo comienzo. En resumen, el texto original de la Biblia nunca utilizó Lucifer para referirse a Satanás. De hecho, la palabra Lucifer está más asociada a Jesús que al diablo. Veamos. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si Jesús dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana, entonces, ¿Jesús es Lucifer? Déjame tu opinión en los comentarios. Si la referencia a Lucifer en el Antiguo Testamento no significaba Satanás, y las referencias a Lucifer en el Nuevo Testamento se refieren a Jesús, ¿cómo es que Lucifer se convirtió en Satanás? Las primeras referencias a Lucifer como Satanás datan del siglo III, después de que el Nuevo Testamento estuviera en circulación durante casi 200 años. En algún momento, la palabra latina Lucifer, que significa portador de luz, fue malinterpretada como Satanás. Algunos expertos dicen que Isaías no se refiere a Satanás en absoluto, sino a un rey babilónico, utilizando como metáfora la palabra Venus. Pero en el siglo III, el primer teólogo cristiano, Orígenes Adamantius, afirmó que el verso se refería a Satanás. Orígenes Adamantius dijo: se dice que Lucifer ha caído del cielo. Esto
no puede referirse a un ser humano. Así es que debe referirse a Satanás. Los posteriores padres de la Iglesia encontraron este razonamiento muy persuasivo, y así lo hicieron. A partir de aquel momento, todos los cristianos creyeron que Lucifer y Satanás eran la misma persona. Por supuesto, el razonamiento de Orígenes Adamantius se basó en la conexión clásica de Lucifer con Venus. Adamantius describió la Tierra como esa sede de la guerra en la que Lucifer, estrella de la mañana, cayó del cielo para ser combatida y destruida por Jesús. La comprensión astronómica se desvaneció gradualmente, incluso en los escritos de Adamantius. En De Principis, Adamantius relacionó la estrella que cae en Isaías con las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Orígenes Adamantius razona entonces que Satanás era Lucifer, un ser de luz que cayó del cielo. Pero él no fue el único cristiano del siglo III que vio a Satanás en el verso de Isaías. Tertuliano afirmó que el verso se refería al diablo. Y así muchos escritores posteriores se hicieron eco de esta interpretación. Por ejemplo, Gregorio el teólogo declaró: la naturaleza de la esencia divina está entonces por encima de toda concepción por parte de la inteligencia humana. Es, además, bueno que sea así, porque tal vez no nos perderíamos por orgullo, como Lucifer, si se nos diera demasiado pronto. Estos influyentes escritores dieron forma a siglos de pensamiento cristiano, con su atención a la luz y las tinieblas, además de una lectura atenta de la Biblia. Muchos de los primeros teólogos cristianos vieron a Satanás en la descripción de Isaías de un portador de luz caído, aunque el verso original del Antiguo Testamento nunca pretendió esa interpretación. Conclusión. Los eruditos hebreos afirman que Isaías 14:12 es la única referencia a Lucifer en el Antiguo Testamento y no se refiere a Satanás. En la enciclopedia judía dice que la línea se refiere a un rey babilónico y la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo. Isaías 14:12 no tiene nada que ver con Satanás. Pero siglos de lecturas erróneas cambiaron el significado del pasaje. El nombre Lucifer, que significa portador de la luz, es bastante apropiado para los cristianos y su tarea de llevar la luz del Evangelio al mundo. Quizás sea eso a lo que se refieren los versículos del Nuevo Testamento que llaman a Jesús estrella de la mañana. Pero, dada la identificación histórica de Lucifer con el nombre de Satanás, este significado se ha perdido por completo hoy en día. Los cristianos tienen 1700 años de estudiosos de la Biblia, que se remontan a Orígenes Adamantius, quien proclamó que Lucifer es Satanás. Luego, la línea encaja con otras descripciones bíblicas de Satanás cayendo del cielo. Además, siglos de referencias culturales que se remontan al menos a Dante utilizan Lucifer como otro nombre para el diablo, de modo que la evolución de la palabra Lucifer encierra una valiosa lección que los historiadores modernos conocen muy bien. Y es que el significado de las palabras cambia con el tiempo. Del mismo modo, las religiones evolucionan. Las nuevas interpretaciones dan un nuevo significado al texto. Nadie utilizaría hoy la palabra Lucifer para referirse a Jesús.
Aunque el Nuevo Testamento diga que Jesús es, de hecho, el portador de la luz. Yo soy el documentalista. Y esto fue Jesús es Lucifer y Lucifer no es Satanás.